¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos estado platicando con ustedes en definitiva de muchos temas en los últimos días y que tienen que ver particularmente con el área electoral de nuestro país, el famoso Plan B que ya entró en vigor, que de manera inmediata, pues algunos dicen tumbó, otros cesó, otros simplemente retiró a un personaje que tenía muchísimos años en la Secretaría Ejecutiva del árbitro electoral, y esto ha venido a traer reacciones diversas, desde aquellos que hablan de una dictadura, de un golpe de Estado, de que se ha acabado con el orden constitucional y electoral, y otros más que señalan que no se exagere en este punto. Vamos a abordar este tema con el periodista Manuel Hernández Borbolla, a quien le agradezco muchísimo de verdad que esté con nosotros aquí en nuestro canal. Mi querido Manuel, siempre mi admiración y cariño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un gusto siempre estar aquí contigo y con tu auditorio. Oye, pues yo de entrada te preguntaría eso, el plan B. ¿Qué vino a mostrarnos el plan B? ¿Cómo calificas tú esas reacciones? Hasta lágrimas hubo por ahí despidiendo a Edmundo Jacobo. Y la verdad, ¿tú cómo valoras todo ello? Pues es una pelea política muy álgida y que ha evidenciado muchas contradicciones que existían durante mucho tiempo en el Instituto Nacional Electoral, que hoy está convertido en un partido político del bloque opositor. O sea, tiene una militancia, convocan a marchas, hacen política, sus líderes esgrimen discursos en contra del populismo, que es el discurso de la derecha, a final de cuentas, y que se ha convertido pues como en el punto que ha permitido cohesionar a las diferentes facciones de la derecha mexicana. Ahorita todos están ahí aglutinados en esto que han llamado la defensa del INE y que de alguna manera también ha evidenciado cómo el INE realmente pues fue un instrumento del régimen neoliberal para instalar en México un bipartidismo de derecha en el que se trataba de emular el modelo estadounidense o el modelo británico, en la que pues esta concepción de democracia pues es realmente un bipartidismo de derecha controlado por las élites y que precisamente eso es lo que explica pues los fraudes electorales que ha avalado este Instituto Nacional Electoral y su antecedente, el IFE. Me refiero a 2006, 2012 y también el del 2017 del Estado de México, que creo que es el antecedente directo más contundente, aunque también hay otros, el de Puebla en 2018 también fue abiertamente una elección de Estado, ¿no? Entonces, lo que ha mostrado el IFE, pues es muchas de las deficiencias históricas que venía arrastrando, como pues realmente era un instrumento de la oligarquía neoliberal para tratar de simular medianamente un esquema democrático que en la práctica pues no existe como tal y ahora como con esta defensa tan álgida del INE convertida en partido político pues está llegando a un grado de ilegitimidad muy grande porque yo no tengo noticia en otras partes del mundo que un organismo encargado de organizar las elecciones tenga el poder o tenga la resonancia que en México tiene el Instituto Nacional Electoral, al que se le han dado muchas facultades, que no las ha sabido aprovechar y que precisamente pues se ha convertido en una crisis de legitimidad. Ahora, el tema de la reforma del Plan B, pues fue lo que pudo salir luego de que la derecha partidista, representada por el PRI y por el PAN, bloquearon la reforma política original que estaba planteando López Obrador, que era un poco más de fondo. Salió ahí algo muy recortado, muy limitado, para recortar el presupuesto y sobre todo pues imponerle la política de austeridad al Instituto Nacional Electoral que se habían querido evadir con esta situación, pero que en el fondo tampoco creo que vaya a ser realmente trascendente. Muchos han celebrado la salida de Edmundo Jacobo como si fuera un triunfo, pero pues ves al nuevo perfil que entró y pues yo no veo gran diferencia con Edmundo Jacobo. Me refiero a Roberto Heicher Cardiel, el nuevo encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, y pues no veo mucha diferencia, ¿no? A lo mejor podrían cambiar las cosas ahora que haya un relevo en el Instituto Nacional Electoral y que salgan Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los dos principales liderazgos que tienen el control de la estructura del INE, y a lo mejor ahí sí podríamos ver algún cambio en la Secretaría Ejecutiva. Pero así como está actualmente el Instituto Nacional Electoral,
pues están minando fuertemente la credibilidad y la legitimidad del instituto con pataleos, berrinches y demás, ¿no? Entonces, me parece muy grave esta situación, a dónde están conduciendo esto, y sobre todo cuando se acercan cada vez más las elecciones del 2024, que recordemos, el proceso electoral para las presidenciales empieza por ahí de septiembre de 2023, es decir, este año, este septiembre. Entonces, pues me parece que están minando fuertemente la credibilidad del instituto previo a esto, y que se ha convertido pues en un campo de batalla entre el bloque opositor que busca aglutinarse y cohesionarse frente a un oficialismo representado por la 4T y el gobierno de López Obrador, que pues más allá de lo que resuelva la Corte, pues creo que ya ganó esta partida. Uno, porque si la Corte avala el plan B, pues se habrá impuesto la política de austeridad que estaba previendo López Obrador, y si la rechaza, pues le va a dar argumentos para decir que la mafia del poder, como acaba de decir recientemente, pues tiene el control del aparato electoral, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos escenarios deja mal parada a la oposición, pero yo creo que los malos diagnósticos de la oposición, que se han ido en puro pataleo y en berrinche simplón, pues no alcanzan a ver esta situación, ¿no? Que ya les ganaron la partida, que ellos mismos estaban planteando. Manuel, cuando uno escucha, como bien señalas, estas reacciones por parte de la oposición y particularmente de un consejero presidente como Lorenzo Córdoba, que habla de que se mantiene esta persona que llegó como encargado de despacho en lo que se restablece el orden constitucional, el orden democrático, es un discurso que justifica otro tipo de acciones, y te lo platico tú como periodista de RT. Te das cuenta en el marco de lo que sucede a nivel internacional ahora con las últimas noticias de Colombia, en donde la derecha se sigue moviendo, sigue acechando a gobiernos, algunos definidos como progresistas, otros simple y llanamente contrarios a sus intereses. Forma parte de esa misma narrativa que en México, no sé tu valoración, cuánto haya profundizado en la sociedad. Sí, eso de Sí. restablecer el orden constitucional, la payasada esta que está diciendo Lorenzo Córdoba, que es completamente disociado de la realidad y que está demasiado chiflado el muchacho en su cargo en el INE, que ya lleva bastante tiempo ocupando ahí el cargo, y que ya le escuchamos este tipo de desvaríos, ¿no? Me recuerda mucho al tipo de discurso que esgrime, por ejemplo, la derecha venezolana al tratar de cuestionar algunas situaciones del régimen en Venezuela, el régimen encabezado por el presidente Nicolás Maduro, entre otros, ¿no? El caso Colombia, el caso Perú, es decir, es más o menos siguiendo el manual del golpismo latinoamericano que hemos visto toda la vida, ¿no? Esta idea de que se está violentando la Constitución, que pareciera que la Constitución es intocable según los conservadores, ¿no? No quieren tocar el INE, no quieren tocar la Constitución, como si fuera un ente inmutable, ¿no? Como si nunca se hubieran hecho cambios a la Constitución. Me hubiera gustado que estos conservadores pues hubieran hecho el mismo berrinche de la Constitución no se toca, por ejemplo, en la reforma energética de 2013-2014, ¿no? Que ahí no vimos nada de estos señalamientos. Entonces, realmente lo que están mostrando en el fondo, pues es una posición conservadora. Quieren conservar las instituciones tal como están, tal como las diseñó, tal como las operativizaba el antiguo régimen neoliberal y de corrupción, porque ellos anhelan o aspiran o tienen como la ilusión de que algún día van a regresar al poder y quieren tener un marco institucional que les permita otra vez pues tratar avasallar a los movimientos de izquierda, o que están promoviendo algún tipo de cambio en México. Y pues ese es el escenario que ellos están planteando, pero creo que su diagnóstico pues está un poco errado, porque no tienen hoy no les alcanzan las fichas para regresar pronto a la silla presidencial. Entonces están tratando de utilizar otros sectores en los que todavía tienen un peso. Me refiero al Poder Judicial, donde vemos que todavía este régimen neoliberal tiene a muchos jueces, magistrados, ministros a modo, y que a partir de ahí pues están tratando de reactivar una política golpista que no solo es caso particular de México, sino que está reactivada en todo el continente, ¿no? Entonces ellos le apuestan a que a través de estas estructuras, a través de estos remanentes del régimen neoliberal,
van a poder en algún momento dar un golpe de estado en caso de que sea necesario, si no pueden ganar por la vía electoral en las urnas, que hoy se ve muy lejana esa posibilidad, y sobre todo cuando han perdido un número importante de gubernaturas en los últimos años, ¿no? Entonces le están apostando a la vía golpista, y precisamente el INE pues se ha convertido en un bastión del bloque opositor para tratar de hacer algo desde ahí, a partir del Tribunal Electoral, a partir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues eso evidencia mucho la resistencia que hay en México a que se realicen cambios mínimos. A mí me sorprende la magnitud de la estridencia mediática que se ha hecho con una reforma pues que no toca la Constitución. Para empezar, no es una reforma constitucional, sino que cambia leyes secundarias, precisamente porque no le alcanzó al gobierno para impulsar una reforma de mayor calado, y que realmente pues el hecho de recortarle el presupuesto como se recorta cualquier otra institución, pues se ha convertido en un drama que hasta lloriqueos, o sea, es decir, ya estamos en una modalidad de melodrama barato, Rosa de Guadalupe, que a mí me tiene atónito, ¿no? O sea, el nivel de berrinche y pataleo al que ha llegado la oposición con este tema del INE, pues ya va más allá de cualquier argumentación racional, y ya estamos pues en el melodrama barato, ¿no? Que por eso vemos esos lagrimeos tan teatrales, ¿no? Que tratan de conmover, tratan de mover otras fibras en la población, pero que ante la falta de argumentos, ¿no? Porque realmente los argumentos se han quedado muy cortos desde los defensores a ultranza de un Instituto Nacional Electoral que, como lo he dicho anteriormente, pues ha avalado varios fraudes electorales en los últimos años. A mí me parece muy difícil sostener la posición de defender a ultranza al INE cuando hemos visto un largo historial de decisiones cuestionables y de fraudes electorales en su haber. Eso iba también, mi querido Manuel. Esta leyenda urbana, porque caray, tú escuchas de repente a Goldenberg o escuchas al propio Lorenzo Córdoba, en su momento lo llegó a decir el finado Lujambio, y bueno, sin cara alguna, pero también asumiéndose como cruzado por la democracia, Luis Carlos Ugalde, hablar de que desde que el árbitro electoral existe, desde que las elecciones se retiraron del poder central, el poder presidencial, no ha habido fraudes o la situación ha sido diferente, sobre todo poniendo de ejemplo lo que pasó en el año 2000, aun y cuando se ha hablado mucho precisamente de que a final de cuentas Fox y Cedillo representaban exactamente lo mismo en materia económica. Una leyenda urbana, entonces, lo que pasa cuando hablamos de que el árbitro electoral ha fungido para fortalecer realmente la democracia en nuestro país. Sí, es el mito de la alternancia democrática que algunos simuladores como José Woldenberg pues han hecho mucho esfuerzo para tratar de posicionar en el imaginario colectivo, y que de alguna manera ese mito de la alternancia todavía tuvo cierta vigencia, yo diría pues hasta 2006 es realmente cuando se rompe ese asunto, pero por si había algún lugar a dudas, pues el 2012 vino a reafirmar esa ruptura, ¿no? Y para eso hay que entender pues el proceso sobre el cual se vino construyendo este asunto. Es decir, el IFE, como lo conocemos, surge del fraude de 1988, que se acaba consumando con la alianza entre PRI y PAN, porque recordemos que como no había un tribunal electoral que fuera el ente encargado de calificar la elección presidencial de aquella época, el encargado era el Congreso, y resulta que al Congreso le hubiera bastado si se hubiera unido el PAN con la distinta coalición que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas para echar abajo la elección presidencial de 1988. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una operación política en la que Salinas de Gortari acaba pactando con el Partido de Acción Nacional, con Luis H. Álvarez, Castillo Peraza, Diego Fernández de Ceballos, y acaban pactando un plan que implica dos cosas. Uno, el nacimiento del PRIAN como bloque hegemónico, con este bipartidismo de derecha simulando una democracia que en los hechos no se ejercía, sino que pues había democracia siempre y cuando estuvieras dentro de los cánones del modelo neoliberal, ¿no? Que realmente es lo que se impone o lo que se instala con este bipartidismo de derecha PRI-PAN a partir de 1988. Surge el IFE, que pues da cierta apertura, pero que en los hechos pues era parte del proyecto
de la alternancia. Nos vamos a alternar el poder entre PRI y PAN, pero en los grandes temas, en los temas a profundidad, el FOBAPROA, las reformas estructurales, el proceso de privatizaciones, iban siempre estos dos de la mano, ¿no? Entonces siempre acababan haciendo el 2-1 contra lo que había de oposición en su momento el PRD y posteriormente pues otros partidos como Morena. Y a partir de ahí se instala esta idea de la alternancia del poder, que era parte del consenso de Washington, es decir, de las normas o del dogma neoliberal que se instala desde Estados Unidos, desde Reino Unido, para tratar de exportar este modelo político económico a otros países del mundo. Entonces, pues es totalmente la visión, el INE actual como lo conocemos, pues es la consecuencia directa de esta visión tecnocrática neoliberal de la democracia, que no es una democracia real, no es una democracia auténtica, participativa, que escucha las bases, que escucha las mayorías, sino es un tipo de democracia elitista, oligárquico, que promueve un modelo de bipartidismo de derecha. Y precisamente por eso hay una ruptura en el 2006, porque una alternativa o un proyecto que planteaba una crítica al modelo neoliberal fue completamente censurado, hecho a un lado. Se le fueron todas las instituciones encima, incluidas las instituciones electorales, para impedir que prosperara ese proyecto. Y el fraude de 2006 pues trajo una serie de implicaciones como la guerra contra el narcotráfico, entre otras, que le han costado mucho a este país. Entonces, por eso no es casualidad ver que gente como José Waldenberg, pero también otros como Luis Carlos Ugalde, que estaba ahí y que fue uno de los protagonistas del fraude del 2006, gente como Roberto Madrazo, gente como Felipe Calderón, que fue el principal beneficiario del fraude, gente como Vicente Fox, que también impulsó el fraude del 2006, muchos priistas que participaron en el fraude del 2012, caso Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros, pues hoy sean los principales defensores del INE, ¿no? El caso de José Narro, el mapache electoral que operó el fraude del Estado de México en Ecatepec, siendo secretario de Salud del gobierno de Peña. Todos estos, pues ahora resulta que defienden al INE precisamente porque pues se ha convertido en un bastión de ese viejo régimen neoliberal. Entonces, más allá de las implicaciones, digamos, jurídicas que pueda tener este asunto, realmente lo que está evidenciando pues es de qué lado está cada quien en esta partida y en este juego de la política mexicana, ¿no? Porque muchos de los que simulaban ser demócratas, que estaban abiertos a la democracia y demás, pues han acabado de confirmar que este asunto de la alternancia pues era un simulacro para mantener las instituciones que sostenían al régimen neoliberal de corrupción que convirtió a México en una fosa clandestina, ¿no? Entonces hoy todos los que están defendiendo al INE realmente lo que están queriendo decir es que defienden ese régimen neoliberal de corrupción, que anhelan que regrese. Ese es realmente el trasfondo de la batalla política y por eso vemos que en las manifestaciones que ha habido para defender al INE, pues mucha gente ni siquiera entiende el tema de la reforma electoral, pero que lo que sí muestran es su aversión al actual proyecto reformista que encabeza López Obrador. La democracia de arriba para abajo, ¿no? Que es la que les gusta, en pocas palabras. Democracia sin pueblo, que no es democracia, es otro tipo Claro. de forma de gobierno, ¿no? Pero que no atiendan a las mayorías, pues es muy evidente. Y yo lo veo también mucho en los comentarios de Twitter. Ahí de repente hay gente que me dice, tienes que ser muy tonto para creer que el pueblo es el garante de la democracia. Oigan, pues a lo mejor no se han dado cuenta que la palabra democracia significa gobierno del pueblo, ¿no? Y es ahí donde reside el poder político real en un sistema democrático. Lo que pasa es que esta simulación que nos han venido vendiendo desde hace mucho tiempo, esta versión elitista de democracia, no es democracia, se llama oligarquía. El gobierno para unos pocos, el gobierno para las élites, que es lo que vimos a lo largo de 30 años del modelo neoliberal, ¿no? En la que se le perdonaban impuestos a los ricos, mientras se decía que el problema de la recaudación fiscal eran los comerciantes ambulantes, se castigaba el salario, se les daban una serie de beneficios a las élites con el tema de las privatizaciones. Entonces, realmente lo que vimos en México pues fue una oligarquía, no una auténtica democracia, y precisamente por eso vemos que los encargados de hacer valer la democracia
pues tienen muy poco claro de qué se trata este asunto de la democracia, ¿no? Ahí decía el inepto de Ciro Murayama que los mexicanos no tenemos la democracia en nuestro ADN, ¿no? O sea, como si fuera un asunto genético, evolutivo, biológico. Más bien lo que demuestran este tipo de comentarios es que los liderazgos que han manejado el INE en los últimos años no tienen en su ADN, pues, ni tantita inteligencia, ¿no? Esta disputa por el INE, no quería decirle control, pero a final de cuentas es una disputa por lo que está pasando con el Instituto Nacional Electoral y que, como bien lo mencionabas en un principio, tendrá un capítulo sustancial en los nombres de que van a llegar a sustituir a personajes como Córdoba, como Murayama y demás. ¿Hacia dónde crees que se incline? ¿Hacia dónde crees que se dirija en el marco, sobre todo, de una elección que ya desde ahorita se está planteando nuevamente en un referéndum a favor de López Obrador o en contra de López Obrador? Yo creo que se debe de radicalizar la postura del bloque morenista y oficialista, porque, digamos, en la primera elección de consejeros fueron muy light, o sea, realmente trataron de ser como, eh, como iba empezando realmente el proyecto el sexenio de López Obrador, trataron de ser muy cautos en que no pareciera que se querían quedar con todas las fichas del reparto de consejeros del INE, ¿no? Entonces, realmente los perfiles que acabaron saliendo, pues son muy moderados en muchos aspectos, pero como está hoy la situación, yo creo que tienen que en esta ocasión poner mano dura en los nuevos perfiles, ¿no? O sea, porque realmente muchos de los perfiles que quedaron anteriormente, pues siguen siendo remanentes del régimen neoliberal, ahí disfrazados o encubiertos, como si fueran progresistas, ¿no? Caso, por ejemplo, de Carla Humphrey, muy puntualmente, que podría ser una de las nuevas, podría ser la próxima consejera presidenta del INE, pero que realmente, pues, tiene vínculos con el PAN muy claros y lo ha mostrado en muchas de sus votaciones que es totalmente afín a los intereses del conservadurismo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, ahora que se van a elegir nuevos consejeros, debe de ser más cuidadosa la elección que se haga en el Congreso y las propuestas que se hagan desde el bloque morenista, ¿no? Porque lo mismo ha pasado un poco con la Corte, o sea, las propuestas de ministros a la Suprema Corte, el mismo presidente López Obrador ha reconocido que han fallado. El caso de Yasmín Esquivel, que es el más notorio, pues eso hay un problema de legitimidad eh, para la Corte y también para el proyecto de la 4T, que fue la que la acabó promoviendo, y que hoy cualquier decisión que sea votada por Yasmín Esquivel, pues va a ser cuestionada mediáticamente con gran estridencia por parte del bloque opositor y con razón. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos en qué tipo de perfiles se van a nominar para estas posiciones, pero sí creo que tiene que haber una radicalización precisamente para tratar de inclinar un poco la balanza, ¿no? Porque no se puede quedar el INE con este tufo neoliberal y conservador, que es el que ahorita ya ni siquiera es tufo, ya exuda esa pestilencia a más no poder, ¿no? Con estos comentarios de Lorenzo Córdoba diciendo que se va a restaurar el orden constitucional, es decir, como si estuviéramos viviendo en una dictadura, está completamente disociado de la realidad cuando hay 30 millones de votos que respaldan al actual gobierno, no se puede decir que hay una dictadura o hacer ese tipo de insinuaciones en el momento actual, ¿no? Y parece que a Lorenzo Córdoba y a Murayama ya se les olvidó cuando en pleno proceso electoral del 2021 hacían campañas en contra del populismo, siguiendo la retórica de Enrique Krause, la retórica del bloque conservador, ¿no? Estaban haciendo abiertamente política, porque han convertido al INE en un partido político. Tiene todas las características de un partido político, y a mí me parece muy grave que un partido político de carácter conservador o del carácter que sea el encargado de realizar las elecciones cuando supuestamente lo que venden es una aparente imparcialidad que en los hechos no existe, porque lo vimos en las elecciones recientes cuando bajaron a dos candidatos a la gubernatura de Morena en Guerrero y Michoacán por un trámite ahí simplón, cuando al mismo tiempo estos mismos guardianes de la democracia han avalado cosas como el Monex Gate con un evidente y confesado conflicto de interés cuando en la resolución de enero de 2013
el consejero electoral Sergio García Ramírez, que había confesado tener un conflicto de interés por su cercanía con la familia Fraga, que estaba involucrada y era uno de los principales operadores del PRI en el caso Monexgate, pues es el que acaba dándole la constancia y la validez al gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahí sí el INE no vio ese asunto, no vio la operación de Estado que hubo en la elección del Estado de México, no vio lo de Coahuila, no vio lo de Puebla, y ahora nos vienen a decir que son guardianes de la democracia, pues que les vaya a creer a ver quién, ¿no? Mi querido y admirado Manuel Hernández Borboya, periodista pendiente, periodista de RT, yo te quiero agradecer muchísimo, de verdad, como siempre, que estés con nosotros y nos aportes tus conocimientos respecto a este tema. Un gusto siempre estar contigo, Jesús, echar una buena platicada con los amigos y un saludo para ti, para toda la audiencia.